Hola queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como ustedes saben, en clases anteriores hemos revisado la modernidad como periodo histórico y también como episteme, que nos provee de una noción dualista del conocimiento y que también tiene un carácter excluyente basado en las relaciones modernas del poder. Así la modernidad se convierte como en una máquina generadora de alteridades que, en nombre de la razón y del humanismo, excluye el imaginario de la hibridez, de la multiplicidad, de la contingencia de formas concretas de vida. La crisis de la modernidad, que también la hemos revisado, esa crisis del sujeto moderno, entonces es una oportunidad para que nosotros revisemos eso que se ha reprimido. Esa palabra, crisis, da cuenta de la acción de volver la mirada a la modernidad, de volver la mirada a la imposición de esa lógica binaria que minimiza las diferencias basadas en un dispositivo de poder que es hegemónico, que es capitalista, que es heteronormativo, que es racista y que está occidentalizado. Este dispositivo de poder da a luz a mecanismos de aniquilación y de invisibilización de los saberes otros, de los que el sur global sabe bien porque los produce. Son saberes otros porque se salen de esos patrones impuestos por la modernidad, pero también hay que decirlo, ha dado lugar a resistencias, a transgresiones y a disidencias. Entonces vamos a revisar el día de hoy el concepto de violencia epistémica, que es un fenómeno resultado de esa aniquilación de la que les hablo. En Latinoamérica nosotros tenemos un recorrido amplio en subvertir esas verdades absolutas que nos propone el pensamiento eurocéntrico y hemos posibilitado la existencia de diversos saberes. El día de hoy entonces vamos a hacer esta revisión desde tres esferas: violencia epistémica desde el género, desde el racismo y desde el especismo. Vamos a comenzar con la violencia epistémica desde el género. Vamos a iniciar entonces esta noción de violencia epistémica desde el género observando la pintura. Miren esta pintura que es del inglés Joseph Wright y que se titula Experimento con un pájaro en una bomba de aire. Obsérvenla bien, miren los personajes que nos encontramos en esta pintura. Y les puedo contar que esta pintura sitúa el rechazo de las mujeres en el campo de la ciencia en el siglo XVII. El personaje central que vemos aquí es Robert Boyle, a quien se le considera el fundador de la ciencia moderna. Él realizó varios apuntes acerca de sus múltiples experimentos y de este en específico, y en ellos el científico relata cómo un grupo de mujeres irrumpió una de sus demostraciones con bombas de vacío para evitar que los pájaros que ustedes ven en la pintura fueran sacrificados y murieran asfixiados. Este acontecimiento lo podríamos situar nosotros como un momento en el que las mujeres y la ciencia implican, demuestran y representan la sensibilidad y la empatía que, señaladas por Boyle en sus relatos, son características femeninas. Como ustedes pueden darse cuenta, pues estas mujeres fueron acalladas, fueron sacadas del laboratorio, en palabras de Boyle, para que no dañen el procedimiento y para que no den testimonio de los resultados desde esas características de feminidad. Se podría decir que esto implicó que las mujeres fueran relegadas del espacio público y civil, donde las emociones quedan excluidas, que si revisamos a hoy, 2022, pues esas emociones siguen siendo excluidas de lo que denominamos ciencia o pensamiento racional. A raíz de esto que ustedes están viendo en pantalla, a raíz de Boyle, se fue creando una propuesta discursiva donde había una prohibición a los sentimientos. Este modelo científico marcó una distancia con el objeto, que para la física y escritora feminista Fox Keller corresponde a una creación masculina de hacer conocimiento. Específicamente les estoy mostrando esta pintura porque quisiera señalar algo que la investigadora, bióloga e historiadora Donna Haraway, en su libro El testigo modesto, comenta. Ella nos cuenta que las mujeres podían mirar una demostración, pero no podían atestiguarla, en forma de hacer ciencia femenina, una ciencia femenina que ha sido criticada por el movimiento feminista, entre ellas Sandra Harding nos va a señalar que las mujeres han quedado excluidas de los procesos de definición de la cultura y han sido concebidas como lo otro. Hablamos de patriarcado cuando en una organización social son los hombres quienes ejercen la autoridad, mientras que las mujeres se encuentran subordinadas. Esto se manifiesta no solo en las leyes, sino en las ideas, costumbres y sobre todo en las prácticas sociales. ¿Cómo surgió? Se ha argumentado que dos factores de tipo biológico pudieron facilitar la institución de los sistemas patriarcales. El primero es la capacidad de las mujeres de gestar nuevas vidas. Esto se usaría para vincularlas con las actividades reproductivas y de cuidado a los demás. En segundo lugar, la mayor fuerza física promedio de los hombres, lo que les daría más medios para imponer su voluntad e incluso usar a las mujeres como propiedad. Estas ventajas les habrían permitido a los hombres tener el control y producir narrativas, primero mitológicas, luego legales y después hasta pseudocientíficas, que hicieran ver a lo masculino como superior y naturalmente destinado a imponerse por sobre lo femenino. Y aunque la dominación se mitigara ofreciendo manutención o protección, seguía siendo una relación de opresión. Hubo dos culturas que forjaron el patriarcado que ha definido la historia occidental. Una,
es la griega, en la que el epítome de lo noble, lo racional y lo fuerte era lo masculino, y las mujeres se consideraban seres humanos incompletos que ni siquiera podían ser ciudadanas. Sus roles se limitaban a ser esposas y madres o bien trabajadoras sexuales. La otra cultura fue la hebrea, que es de donde viene el término patriarca. Los patriarcas eran los hombres mayores a quienes se les reconocía su sabiduría y se les debía el mayor respeto y sumisión, mientras que las mujeres se consideraban buenas y tenían las cualidades del silencio, la castidad y la obediencia. De esa manera, la organización patriarcal ha sido la más notoria durante los últimos miles de años. Aunque con diferentes intensidades y matices, lo común ha sido que solo los hombres tengan acceso a la educación y las mujeres no tengan derecho a tener bienes ni a votar, y mucho menos a ocupar puestos importantes. Bueno, dirás, pero eso ya se dejó atrás. A reserva de algunos países, ahora las mujeres tienen derecho a votar, a tener propiedades, a la educación y hasta ocupan puestos importantes en las empresas y el gobierno. El patriarcado ya no existe. Pues sí, las luchas feministas han logrado avances importantes, pero miles de años de historia y cultura no se borran tan fácilmente. Y es que las prácticas sociales no se reducen a lo legal. Veamos cómo las ideas patriarcales siguen lastrando principalmente a las mujeres con este ejemplo. Imagínate a Elena. Es una niña de 7 años que tiene derecho a la educación, pero debe ir a la escuela usando falda. No puede jugar a tantas cosas como su hermano Manuel y siempre se tiene que estar cuidando de que los niños no la molesten. Ahora Elena tiene 12 años. Se supone que tiene las mismas oportunidades que Manuel, pero mientras él dedica su tiempo libre a jugar, leer o hacer experimentos, ella tiene la obligación de ayudar a su mamá en las tareas domésticas. A los 16 años, Manuel puede andar por casi cualquier lugar a cualquier hora del día. Elena también tiene derecho al uso y disfrute del espacio público, pero sabe que por ser mujer hay más peligro de que alguien la acose o la violente. A los 19 años, ambos estudian la carrera que eligieron, pero Manuel no tiene que preocuparse de cosas como las que le pasan a Elena. Ella decidió estudiar ingeniería y algunos maestros la desaniman y le dicen que mejor se case o estudie algo de mujeres. Otros profesores la acosan y algunos de sus compañeros, la mayoría hombres, tienden a despreciarla. A los 25 años, Elena tiene dificultades para encontrar trabajo. No confían en una ingeniera mujer y cuando lo encuentra, le dan un puesto menor y le pagan menos que a sus compañeros hombres. A los 29 años, Elena forma una familia y tiene que seguir trabajando. Aunque su pareja la ayuda en casa, cae sobre ella la responsabilidad de criar a su hijo, hacer de comer y tener la casa limpia. Termina el día agotada. Como ves, son muchos los obstáculos que las mujeres tienen que superar para lograr las mismas cosas que sus contrapartes masculinas. Según las estadísticas, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. La gran mayoría de agresiones sexuales las sufren mujeres y es muy común que los hombres se sientan con derecho de agredir a sus parejas o exparejas porque creen que les pertenecen. Los llamados crímenes pasionales más bien son crímenes machistas. 3 de cada 5 mujeres asesinadas lo fueron a manos de su pareja o de un familiar y 7 de cada 10 personas víctimas de trata son mujeres y niñas. Las mujeres ganan menos que los hombres. En México, por ejemplo, la brecha salarial es del 18%. Hay quien dice que la brecha salarial es un mito y que la diferencia se debe a que los hombres trabajan más y eligen empleos mejor remunerados. La verdad es que las mujeres muchas veces no tienen oportunidad de acceder a puestos mejor remunerados y los empleos que pueden elegir, como el cuidado de niños, enfermos y ancianos, suelen ser menos valorados. Y si no trabajan tantas horas extras es porque deben dedicar tiempo a actividades domésticas no pagadas. Lo impresionante es que sin estas actividades, la economía no se sostendría. Hay pocas mujeres en puestos de toma de decisiones. Solo 15 países del mundo tienen mujeres como cabeza de gobierno. Únicamente el 21% de los ministerios tienen liderazgos femeninos y solo el 25% de las posiciones en los parlamentos son ocupadas por mujeres. De manera que, sí, el patriarcado sigue ahí, aunque concesiones como la caballerosidad o algunas formas de romanticismo parecen disfrazarlo. Todavía habrá quien arguya que el patriarcado no existe porque los hombres lo pasamos mal en esta sociedad. Tenemos mayores probabilidades de sufrir accidentes de trabajo, somos la mayor parte de las víctimas de violencia, morimos más jóvenes y sufrimos mayores tasas de trastornos mentales y suicidio. Y para acabarla, nos toca ir a la guerra. Y pues, ¿qué crees? Todos estos problemas también se deben a que vivimos en una sociedad patriarcal. Prácticamente toda la violencia de la que son víctimas los hombres es por parte de otros hombres. Y es que los roles asignados por el patriarcado nos dejan pocas opciones para resolver conflictos y expresar frustraciones. En un patriarcado se espera que los hombres asumamos en silencio nuestros problemas emocionales o que los expresemos con agresión. Eso conlleva a mayores tasas de depresión, suicidio y violencia entre nosotros. En una sociedad igualitaria, los trabajos difíciles no tendrían por qué ser exclusivos de los varones. Y si el sistema en que vivimos no fuera tan opresivo, no tendrían que ser riesgosos o incluso no tendrían razón de existir. Aunque el patriarcado
patriarcado se instauró sobre la premisa de diferencias biológicas, estas han sido mal interpretadas. Por ejemplo, que las mujeres sean capaces de concebir no significa que todas deban, puedan o quieran hacerlo. Y si bien los hombres tienden a tener más fuerza física, esto no ocurre en todos los casos y sobre todo no debería ser la base para justificar una supuesta superioridad. Incluso nuestra biología es flexible. Nuestros cuerpos responden al ejercicio y la alimentación, por ejemplo. Nuestras similitudes son mayores que nuestras diferencias. El sistema patriarcal no está basado en la biología, sino en una etapa primitiva de la historia humana que deberíamos superar porque es injusta y pone en riesgo a los seres humanos y al medio ambiente. En la historia de la humanidad ha habido formas de organización social diferentes, más igualitarias, y en algunas comunidades actuales también. Eso significa que el sistema se puede cambiar, y de hecho, si comparas la actualidad con cómo vivían tus abuelos, verás que la sociedad sí se ha estado transformando. En la actualidad, a pesar del gran esfuerzo que se ha venido realizando tanto en la academia como fuera de ella, hablar de las mujeres y de sus derechos no suele estar libre de chistes y de cargas sexualizadas sobre nuestros cuerpos, al punto que el género, paradójicamente, queda invisibilizado, en tanto construcción para nosotras mismas. Al respecto, la filósofa Judith Butler va a decir que la diferencia sexual nunca es sencillamente una función de diferencias materiales, es decir, del cuerpo, que no estén de algún modo marcadas y formadas por las prácticas discursivas. Así entonces nosotros vamos a tomar el género como una categoría, como estrategia política y por lo tanto epistémica. Esto no parece ser aún a hoy algo cotidiano como proceso de respeto diferencial hacia la mujer, al menos en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. La producción de conocimiento de la que hemos venido hablando no se desmarca aún, y sobre todo en la academia, de la reafirmación del patriarcalismo. Ese patriarcalismo es una forma social en que se le legitima al hombre y a sus respectivas prácticas discursivas y sociales por encima de las mujeres. Esto se evidencia en los centros de enseñanza formales, escuelas, universidades y también en los informales, es decir, en el ámbito de las relaciones familiares en el hogar, en las relaciones de pareja, por citarles un par de ejemplos. Entonces, lo que pretendemos es generar una reflexión que precise las relaciones existentes entre la producción del conocimiento y la invisibilización que aún existe de las mujeres en tal producción. Valga la pena hablar en este punto de cómo esas categorías indistintas nos diferencian incluso dentro de nuestro grupo, las mujeres, y esas características distintas que poseemos nos van marcando interseccionalmente. Entonces quizá no es lo mismo hablar de una mujer afrodescendiente en la costa pacífica colombiana de bajos recursos, pero que además es madre soltera. No es lo mismo hablar de una mujer campesina que se ha identificado como lesbiana y que está en el ámbito de lo rural en Nariño, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo hablar de una mujer blanca que ha accedido a la educación, que tiene acceso a los recursos básicos, que sus derechos básicos están garantizados, a hablar de estas otras mujeres. Como las mujeres es una categoría súper amplia y está trazada interseccionalmente por otras múltiples categorías, pues es muy importante que nosotros indiquemos que esa violencia epistémica de género también está trazada por una categoría que es la categoría etnia. Para pasar de esta violencia epistémica de género a la violencia epistémica racista, yo quiero mostrarles un video de Domitila Chungara Barrios. Es una mujer boliviana que nos enseña que esto de la violencia epistémica de género también tiene varios rasgos racistas. Recibo la invitación a México a una conferencia mundial de mujeres, el Año Internacional de la Mujer. Un día estaban hablando sobre el trabajo de la mujer en América Latina. Entonces yo sabía ya que eso iba a ser el tema anterior, entonces me anoté en un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia, ¿no? Y quiero dar mi saludo a esta conferencia, ¿no? Así cortito. Y primerito me fui, entré primero y me fui hasta el fondo para estar a la cabeza y para entregar pues, rápido mi papelito cuando íbamos a entregar. Entonces tomé la palabra, le dije, soy Domitila, vengo del Comité de Amas de Casa del siglo XX, que es la organización sindical de las esposas de los trabajadores mineros. Sí, yo trabajo en mi casa, lavando, cocinando, planchando, atendiendo a mis hijos, a mi marido, pero no soy asalariada, no percibo un salario. En Bolivia los obreros te vienen en una injusticia tan grande que no permite ni siquiera tener un pequeño alivio en la alimentación, en la salud. Cuando estaba haciendo, me cortaron, basta, basta. La gente empezó a gritar, no, que sigue, que sigue. No hay un reglamento, que 2 minutos nomás, que 2 minutos más, no podemos, que el tiempo, que siga la boliviana, que siga la minera, que siga así. Entonces al final de rabia, como no se calmaba de rabia, me dijeron subir. Bueno, tiene 1 minuto más, ya acabe. Sí, gracias, le dije, sí. Bueno, le dije, nosotros los bolivianos estamos seguros de que todo esto es culpa del imperialismo norteamericano, le dije así.
del imperialismo norte, pero estamos seguros que si nosotros no nos organizamos y luchamos contra esta injusticia, nuestra situación no va a cambiar más. Gracias. Entonces la gente me empezó a conocer. Entonces cuando se hablaba de prostitución, de lesbianismo, sobre la violencia, se les daba cualquier cantidad de palabras. Pero cuando tú hablabas de tu familia, que tu familia no tiene esto, que no tiene leche, que te cortaban al tiro y no te dejaban hablar. Entonces eran dos cosas diferentes. Entonces ahí estaba llegando una de las Naciones Unidas y los latinoamericanos teníamos que presentar un planteamiento de las mujeres, ¿no? Entonces para eso teníamos que discutir. Una de las mujeres de Sinopes, ¿no?, era la yerna de Echeverría, que era el presidente entonces ella estaba dirigiendo esa conferencia mundial de mujeres, ¿no?, como anfitriona. Entonces ella dice que hoy tenemos que presentar nuestra propuesta a la delegada de las Naciones Unidas y voy a pedir a las compañeras que no se trata de hablar de política y nada más que de política, principalmente las delegadas de tal, y me menciona Bolivia, como la delegada de Bolivia, de Argentina, Chile, que solamente hablan eso, que eso lo dejaremos para otro rato, que ahora hablemos de nosotros, de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo estando ahí, como sé que no me van a dar la palabra, me subí sobre el asiento y ahí empecé a gritar. Les dije, señoras, perdonen que esta conferencia yo lo convierta como un mercado. Lamentablemente Bolivia ha sido mencionada y no se me da el derecho de defenderme. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Y la gente me reconoció y dijeron que le den el micrófono, me llegó a decir. Entonces yo le dije, mire señora, le dije, nosotros sí hemos hablado, hay mujeres en nuestro país como las damas rotarias, las damas leonas, que se les da un derecho a organizarse. ¿Y qué hacen esas damas? Solo jugar al rami, a la canasta y acordarse que en la Navidad los pobrecitos niños no tienen un chocolate y dan y con eso han limpiado todas sus culpas. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos, cuando reclamamos por más leche? Que nos dan 2 tarritos de leche condensada a la semana para nuestros hijos. Y que siendo una leche endulzada no es ni media cucharilla para la semana para nuestros hijos. Entonces le dije, ¿qué pasa con eso? Entonces nosotros somos encarcelados, torturados. Ahí sí, hay igualdad para el hombre y para la mujer. Senay me dijo, mira, no nos olvidaremos, hablaremos de la mujer, de la familia. Porque hay del feminismo, me dijo, porque hay un ismo que une a todo. No sé si te has dado cuenta, me dice. El feminismo tiene una palabra que termina en ismo. Capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo y ese es lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea. Entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer. Está bien, señora, le dije, está bien. Sí había habido un ismo que nos une entonces, pero no somos iguales. Sí, yo le voy a mostrar cómo. Hace una semana que yo la conozco a usted. Hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante, ¿no?, muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted, sin embargo, yo no. Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante, su chofer bien uniformado con sus guantes, y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30,000 amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazados. Ahora, supongo que usted debe vivir en una hermosa mansión. En cambio, en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días. Cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo para que entre a trabajar al minero. Somos mujeres, somos femeninas, sí. Pues nos puede unir ese ismo, pero no somos iguales, señora. Le dije, no somos iguales. Pues ahí se cayó la mujer. Y estaba ahí la diferencia.